Bueno. Ahora. Bien. Patrimonio neto. Descripción del rubro, arrancamos con la definición de lo que es patrimonio neto. Representa el derecho de los propietarios sobre el conjunto de los activos netos, ¿sí?, de la sociedad, y se compone de los fondos invertidos por los propietarios, ¿sí?, y las utilidades retenidas y reinvertidas. ¿Qué quiere decir esta segunda parte? Si ustedes piensan en el estado de evolución de patrimonio neto, tenemos los aportes de los propietarios y las utilidades o resultados no asignados y los resultados reservados, es decir, reservados, retenidos o reinvertidos, ¿sí? Reinvertidos, por ejemplo, en el caso de que hubiera tenido distribución de dividendos en acciones o capitalización de resultados. Bueno, cuando decimos neto nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a la diferencia entre activo y pasivo, fondos capital y utilidades resultados. Eso es lo que representa el patrimonio neto, que ya supongo que ustedes recontra saben, así que bueno, voy a ir rapidito. ¿Cuáles son las cuentas que representan capital? Que vamos a tener que auditar: el capital social, el ajuste de capital, las prima de emisión, si hubiera ajuste de prima de emisión, y aportes irrevocables. De las que representan resultados acumulados también se llama resultados no asignados, si depende del plan de cuenta, reserva legal, reservas facultativas, la reserva por revalúo técnico de bienes de uso, y también podemos tener, en algunos casos, esta cuenta área, ¿sí?, que va a ir ajustando los saldos al inicio. Bien, como partida, capital social. ¿Qué vamos a observar de esta cuenta capital social? Primero, ¿qué tipo de acciones? O sea, depende del tipo de empresa, vamos a ver si son acciones, ¿sí?, o participaciones. Si estas acciones son con o sin cotización, es decir, las acciones de la empresa que estamos auditando. Si estas acciones son ordinarias o preferidas. También vamos a tener que atender con respecto al capital los directorios, todo lo que sea el directorio, funcionarios, empleados y todos los que sean propietarios, es decir, todos los accionistas o socios, dependiendo del tipo social de la empresa. Y por último, la medición contable, que puede ser distinta según el órgano de contralor, ¿sí? Capital nominal para la Inspección General de Justicia, y para la Comisión Nacional de Valores es capital más ajuste de capital. Esa es la medición contable dependiendo del órgano de contralor. Bien, este tipo de elementos o de información la vamos a tener en distintas documentaciones de respaldo, ¿sí?, que vamos a ver después. Bien, en cuanto al ajuste de capital, bueno, REI se llamaba antes, ahora es el RECPAM, ¿sí?, del capital y también de todo lo que sea aportes irrevocables. Bueno, voy a avanzar todo, así leo después. Según la ley de sociedades, la suscripción e integración de capital, el plazo para la integración de capital adeudado no puede exceder de 2 años. En cuanto a la suscripción, el capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. Bueno, y este valor que está desactualizado. La integración mínima de efectivo del 25%. Bueno, estos son los puntos, digamos, que tenemos que tener en consideración con respecto a la ley de sociedades comerciales, ¿sí? Los aportes no dinerarios que deben integrarse totalmente, y el capital de la SRL que está dividido en cuotas y que no tienen un capital mínimo. Bueno, en cuanto a las primas de emisión, ¿qué son? Bueno, yo creo que esto ya lo paso así medio rápido, porque yo creo que ya a esta altura lo saben bien, que son las primas de emisión, ¿sí?, que es la diferencia entre el valor de las nuevas suscripciones de acciones con respecto a su valor nominal. Se puede exponer, dice, se expone a su valor expresado, así que son cuentas que se reexpresan, pero se puede exponer a valor nominal, y en otra cuenta el ajuste de prima de emisión, o se expone directamente prima de emisión a su valor reexpresado o ajustado al cierre.
Bueno, en cuanto a los aportes irrevocables, ¿qué debemos mirar? Los anticipos, ¿qué son los aportes irrevocables? Son anticipos para futuras suscripciones de acciones. Solo constituyen aportes no capitalizados, es decir, irrevocables, cuando tienen el carácter, ¿sí?, el compromiso, digamos, de los accionistas de su irrevocabilidad. Y siempre que hayan sido íntegramente, valga la redundancia, integrados, o sea, que sean integrados totalmente, ¿sí? O sea, no es como cuando hacemos la suscripción, que podemos tener la suscripción en una parte y la integración, ¿sí?, la suscripción por el total y la integración por una parte, sino que los aportes irrevocables tienen que estar íntegramente integrados. Las normas contables definen requisitos que deben cumplir esos aportes irrevocables. La RT17 enumera 3 requisitos que deben cumplir para considerarse aportes irrevocables, ¿sí? Para ser considerado partida integrante del patrimonio neto, que hayan sido efectivamente integrados, que surjan de un acuerdo escrito, ¿sí?, es un contrato entre los aportantes, él o los aportantes, y el órgano de la administración del ente, que en ese contrato se estipule, primero, que el aportante mantendrá su aporte, o sea, el carácter de irrevocabilidad, salvo cuando su devolución sea decidida por la Asamblea de Accionistas, mediante un procedimiento similar al de la reducción de capital. O sea, ya se lo considera capital. Que el destino del aporte es su futura conversión de acciones, esto tiene que estar en el contrato, y las condiciones para dicha conversión, es decir, cómo, en qué momento o en qué situación, cómo se van a realizar, digamos, la suscripción de las futuras acciones. Y que hayan sido aprobados por asamblea de accionistas o órgano equivalente en el ente. Si no cumplen estas 3 condiciones, no se considera partida integrante del patrimonio neto. ¿Y qué va a hacer? Si no es del patrimonio neto, ¿qué va a hacer ese aporte? Un pasivo. Un pasivo. Bien, en cuanto a la reserva legal, bueno, esto ya lo vimos en contabilidad 4, ¿sí? Sabemos que la reserva legal es el 5% de las ganancias realizadas y líquidas del estado de resultado del ejercicio inmediato anterior, y el límite máximo es el 20% del capital. Cuando esta reserva queda disminuida por cualquier razón, no pueden distribuirse ganancias hasta el reintegro, digamos, de esta reserva. En cuanto a otras reservas, en cualquier tipo de sociedad se puede constituir otro tipo de reservas, aparte de las legales, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. Y nosotros como auditores tenemos que verificar de que toda otra reserva sea o estatutaria, esté en el estatuto, o bien decidida por la Asamblea de Accionistas. Bueno, en cuanto a los dividendos, hablamos de la ley otra vez, los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas, resultante de un balance confeccionado de acuerdo a la ley y el estatuto, y aprobado por el órgano social competente. Las ganancias distribuidas en violación a esta regla son repetibles, es decir, que las van a tener que devolver, con excepción del supuesto del artículo 225. Bueno, ahí está la repetición de dividendos. El artículo 71, que habla de que las ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores, ¿sí? O sea, en el caso que tenga resultados acumulados negativos, ¿sí? No se pueden distribuir ganancias, sino hasta que se cubran esos resultados acumulados negativos. Cuando los administradores, directores o síndicos sean remunerados por un porcentaje de la ganancia, la asamblea podrá disponer en cada caso su pago, aun cuando no se cubran las pérdidas anteriores. O sea, esto es para no ir en detrimento, digamos, del directorio y los síndicos cuando la sociedad no obtenga ganancias. La remuneración del directorio, que limita el monto máximo a las retribuciones por todo concepto que puedan percibir los miembros del directorio y el Consejo de Vigilancia, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de sus funciones técnico-administrativas de carácter remanente, el 25% de las ganancias. Ese es el límite que incluso después ustedes también seguramente lo habrán visto en ganancias. Al tercer párrafo limita dicho monto al 5%
cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas y se le incrementa proporcionalmente la distribución hasta alcanzar el límite hasta alcanzar el límite del 25% cuando se reparte el total de la ganancia. Bien, todas estas cuestiones que se refieren a la ley, nosotros como auditores tenemos que verificar su cumplimiento, ¿sí? O sea, esto es leer y estudiar. No es... Bueno, con respecto a las reservas por revalúo técnico, ya vimos algo en la parte de bienes de uso. ¿Qué situación las origina? La estimación de vida útil contable de un bien que estuvo alejada de la realidad técnico-económica del mismo. ¿Qué ajustamos? Ajustamos las amortizaciones y ajustamos también, ahí, esperen que me fui. Quería corregir algo, pero tengo que salir de la presentación. Corrijan ustedes nomás, después yo les corrijo para que les quede. Ajustamos las amortizaciones, ¿sí? Por la diferencia, la vida útil del bien revaluado, y también ajustamos el valor, la diferencia de valor del bien. O sea, acá quedó como que solamente se ajustan las amortizaciones. Se ajusta las amortizaciones y se ajusta la diferencia de valor también. ¿Dónde se ubica esta reserva por revalúo técnico? En el patrimonio como una reserva. ¿Qué tipo de transacciones encontramos en el patrimonio neto? Bueno, en el patrimonio neto ustedes van a ver que hay un bajo número de transacciones, pero que todas estas transacciones son relevantes, ¿sí? Dice, por importe relevante, a veces no es tan relevante el importe como la transacción en sí misma, ¿sí? Son transacciones relevantes en cuanto a que son siempre decisiones de asamblea o resultado de un estado contable, ¿sí? Del balance. ¿Sí? ¿Por qué decimos entonces que son relevantes? Porque siempre son decisiones tomadas por los accionistas, los directores o el resultado del ejercicio. Es decir, todas las transacciones que encontramos en el patrimonio neto o son decisiones tomadas por accionistas, si son decisiones tomadas por accionistas, las encontramos en... ¿Dónde encontramos las decisiones tomadas por accionistas? En las actas de asamblea directorio. En las actas de asamblea. Si son tomadas por el directorio, en las actas de directorio. Y la otra transacción que encontramos en el patrimonio neto, que es el resultado del ejercicio, lo vamos a encontrar en el estado de resultado. Es decir, que tenemos un bajo número de transacciones, pero todas estas transacciones tenemos que verificar de que hayan sido tomadas, ¿sí? Estas decisiones, y que estén reflejadas en actas correspondientes. En actas correspondientes y en su caso en las modificaciones al estatuto, cuando sean ese tipo de transacciones. Bueno, sabemos que las variaciones de patrimonio pueden ser cualitativas o cuantitativas, ya también lo sabemos. Las cualitativas son reclasificaciones entre las distintas partidas del patrimonio neto, y las cuantitativas o modificativas van a aumentar o disminuir el patrimonio neto. Entonces, a ver, vamos a jugar un poquito acá. Emisión de acciones. ¿Qué es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cuantitativa. Cualitativa. ¿Eh? Cualitativa, para mí. Cualitativa. Oye, Va a me dicen cuál y otros dicen Va a depender. ¿De qué? Porque y de cómo es la emisión de acciones. Si la emisión es por redistribución de resultados no asignados, va a ser una cualitativa porque no va a modificar Eso es no va a aumentar ni disminuir el patrimonio neto. Claro, eso va a es distribuir y van a emitir las acciones. Claro, distribución de dividendos en acciones sería la operación total, ¿sí? Esa distribución conlleva una emisión, pero si decimos solamente emisión... Entonces, ahí sí es solo emisión. Cualitativa. Cualitativa, ¿sí? No. No, está mal, es cuantitativa. Cuantitativa, ahí está. Esta Ahí está mal. marca. Esta primera está mal. Pasa que yo para modificarlo tengo que salir de acá. Bueno, la primera está mal, ahora lo corregimos. Aportes irrevocables, cuantitativa. Capitalización de aportes irrevocables,
Capitalización de aportes irrevocables. Cualitativa. Cualitativa. ¿Por qué? Porque va a salir de aportes irrevocables y va a entrar a capital. ¿Aumento o disminución de capital nominal? Cuantitativa. Cuantitativa. Constitución de reservas legales y facultativas. Cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativas. Cualitativa, constitución de reservas legales, porque sale de resultado no asignado y entra a reserva, no modifica el patrimonio. Cualitativa. ¿Sí? O permutativas también, a veces ustedes por ahí se confunden porque acá le llaman permutativas, cualitativas o permutativas. Constitución de reserva por revalúo técnico. Cuantitativas. Cuantitativa, ¿por qué? Cuantitativa. Porque es una reserva que no sale de resultado, ¿sí? Fíjense que todas las otras reservas salen de resultado no asignado, entonces es cualitativa. Pero la revalúo técnico no sale de resultado no asignado, aparece en el patrimonio neto directamente como reserva. Por eso es cuantitativa o modificativa. La desafectación de reserva por revalúo técnico. También es Cuantitativa. 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 Generación de resultados, o sea, el resultado del ejercicio. Cuantitativa. 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 Distribución de resultados en efectivo. Cuantitativa. 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 Distribución de resultados en acciones. Cualitativa. 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 Y absorción de pérdidas por absorción de capital. Cualitativas. Cualitativa. Cualitativa. Esta primera nomás es la única que está mal. Bueno, después la modifico. Áreas de riesgo. ¿Cuáles son las áreas de riesgo que vamos a encontrar en la auditoría del patrimonio neto? Que se hayan omitido registrar aportes irrevocables, y decir que esté el contrato, que dijimos que está, que esté la decisión en actas, pero que no se haya contabilizado el aporte irrevocable, ¿sí? Esta situación puede pasar. ¿Por qué? Muchas veces esos aportes irrevocables se hacen, o sea, los hacen los accionistas cuando la empresa está con necesidad de liquidez, ¿sí? Entonces, se reúnen, se ponen de acuerdo, confeccionan el acta, el contrato, pero puede llegar a pasar de que esto no llegue al sector contable y por lo tanto exista una omisión. Otra, restricciones a la distribución de dividendos. Esta restricción a la distribución de dividendos puede estar fundamentada o expresada en los estatutos y quizás después no se cumpla. Entonces, bueno, nosotros para eso tenemos que revisar siempre todos los documentos formales de la sociedad. Omisión de registración de distribución de dividendos, ¿sí? Es decir, se toma la decisión en la asamblea, se decide la distribución de dividendos, pero muchas veces el riesgo está en que no se contabiliza sino hasta que los dividendos son pagados, ¿sí? Es decir, ustedes saben que hay un momento donde la asamblea decide la distribución de dividendos y hay otro momento en donde los efectiviza. Entonces puede llegar a suceder de que exista una omisión en la decisión de la asamblea de distribuir dividendos y quizás como estos no están pagados, no esté contabilizado el correspondiente movimiento y la determinación del pasivo, ¿sí? Con los accionistas con la cuenta de dividendos a pagar. ¿Esto por qué les digo son áreas de riesgo? Porque todas estas situaciones que suceden en la asamblea muchas veces no llegan al sector contable sino hasta la fecha de cierre o incluso hasta la auditoría, ¿sí? Porque al sector contable normalmente llegan las operaciones mensuales, ¿sí? Todas las facturas, todos los recibos, los remitos, demás, toda la documentación de respaldo mensual y no digo en todos los casos, en todas las empresas, pero es bastante normal, digamos, de que estas decisiones de la asamblea muchas veces no llegan a tiempo al área contable y por lo tanto tenemos estos riesgos, ¿sí?
Luego, bueno, también hablamos de la restricción a la distribución de dividendos, que está repetido. Registración en defecto de la reserva legal. Este es un error muy común, ¿sí? He visto millones de estados de evolución de patrimonio neto en los cuales tienen resultados acumulados año tras año y no contabilizan la reserva legal. Puede ser que no contabilicen la constitución de la reserva como que no contabilicen la desafectación de la reserva. Cualquiera de las dos omisiones es un riesgo, un área de riesgo, digamos. Pérdidas acumuladas que requieran la reducción del capital, este es otro error común, ¿sí? Según la ley de sociedades comerciales, las pérdidas acumuladas, ¿sí? Requieren en algún punto la reducción del capital. Y cuando las empresas vienen acumulando resultados negativos y no disminuyen el capital. Los aportes irrevocables que no cumplen con esos requisitos que hablábamos recién, eso es otra área de riesgo. Exposición incorrecta de la información comparativa, esta es otra área de riesgo bastante común, es decir, ustedes saben que el estado de evolución de patrimonio neto se expresa de manera comparativa, ¿sí? En la última columna. Bueno, esa exposición incorrecta suele quedar, digamos, a veces más formulada la del ejercicio anterior, o incorrectamente expuesta. Bueno, en cuanto a las normas contables que podemos rever para el caso de patrimonio neto, tenemos en la RT 8 y 9 la forma de exposición del estado de evolución de patrimonio neto, que es uno de los 4 estados contables básicos u obligatorios. El tipo de estado del estado de evolución de patrimonio neto es un estado evolutivo, donde vamos a tener saldos iniciales, podemos tener modificaciones a los saldos iniciales, y luego tenemos las transacciones del ejercicio y el saldo al cierre, ¿sí? Ese es el tipo de estado, un estado evolutivo. Debe expresarse en moneda homogénea, ¿sí? A fecha de cierre, esto es ajustado, ¿sí? A valores constantes a fecha de cierre. Puede efectuarse el redondeo de cifras no significativas. Indicará en la moneda en la que está expresado, si bien es obligatorio que esté expresado en moneda nacional, y tiene que decirlo, ¿sí? Siempre va a estar expresado en moneda nacional. Bien, en cuanto a la exposición, la RT 8 y 9 habla de que se exponen ejercicios completos, ¿sí? En el caso de ser estados de periodos intermedios, se va a exponer lo correspondiente al periodo equivalente al ejercicio procedente, ¿sí? Esto es en cuanto a la información comparativa, ¿sí? Si hacemos un ejercicio completo, vamos a hacer la última columna del estado comparativo con un ejercicio completo. Si es un periodo intermedio, entonces la última columna tiene que corresponder al periodo equivalente del ejercicio precedente, ¿sí? O sea, si es, por ejemplo, el primer trimestre del 2020, la información comparativa tiene que corresponder al primer trimestre del 2019. Bueno, esta cuenta tan conocida por nosotros, área, ¿sí? ¿A qué corresponde área? Son ajustes provenientes de la corrección de errores producidos en los ejercicios anteriores o del defecto de cambios realizados en la aplicación de normas contables, ¿sí? Se debe además describir el método anterior y el nuevo y la justificación del cambio en notas de los estados contables, ¿sí? O sea, ¿qué representa ajuste de resultados de ejercicios anteriores? El ajuste o la corrección de errores, la palabra que no nos gusta a nosotros, errores producidos en un ejercicio anterior, o bien no por un error, sino por un cambio de criterio, ¿sí? Cuando se realiza un cambio de criterio, por ejemplo, un cambio de criterio en la amortización de los bienes de uso,
¿sí? Si hacemos el cálculo en el cambio de criterio, la diferencia me puede generar un área. Entonces, no es un error, sino que es un cambio de criterio. Y además, tenemos que explicar ese cambio de criterio, el nuevo, el anterior, y la justificación del cambio en notas a los estados contables. En la información comparativa deberá adecuarse las cifras correspondientes al estado de situación patrimonial del ejercicio anterior, cuando existan modificaciones de ejercicio anteriores que lo afecten, al solo efecto de la presentación comparativa con la información del ejercicio. Perdón. Donde se exponen, bueno, deben exponerse corrigiendo al saldo inicial de resultados no asignados. Corrigiendo al saldo inicial quiere decir en la segunda línea, o sea, tenemos primera línea saldo inicial, segunda línea área, columna resultados no asignados, y además, dice acá puede hacerse, pero en realidad debe hacerse una nota y referenciar a ella en el estado de evolución del patrimonio neto. Se debe describir la modificación y sus efectos en la información complementaria, es decir, en notas, y se presentan a efectos comparativos netas del efecto del impuesto a las ganancias. Bueno, esto no lo voy a decir, pero no lo vamos a tomar. Bueno, excepciones. No se computará área cuando cambian las estimaciones contables como consecuencia de la obtención de nuevos elementos de juicio que no estaban disponibles al momento de la emisión de los estados contables correspondientes a periodos anteriores, cuando cambian las condiciones preexistentes o ocurran situaciones que son claramente diferentes a lo acaecido anteriormente. En ese caso, solamente se va a ajustar el comparativo. Validación del rubro. Primero tenemos que asegurarnos que todas las transacciones que afecten al patrimonio neto estén incluidas. Es decir, para asegurarnos de que todas las transacciones que afectan al patrimonio neto estén incluidas, tenemos que verificar qué cosa que dijimos recién. ¿Dónde están todas las transacciones? La integridad de los libros. ¿En qué libros? Libro diario, libros mayores. No, todas las transacciones del patrimonio neto. Ah, Todas esas transacciones que dijimos recién, aumento de capital, aportes irrevocables, distribución. Las ¿Eh? actas. En las actas, ¿sí? O sea, que todo lo que esté en acta, nosotros vamos a agarrar las actas de la asamblea, las actas del directorio, y vamos a verificar que todas esas transacciones que hayan decidido las asambleas estén incluidas. ¿Dónde? En el estado de evolución de patrimonio neto y, por supuesto, en la contabilidad, o sea, en el libro diario. A través de, ¿cómo vamos a hacerlo? A través de conversaciones con la gerencia y la lectura de las actas, ¿sí? ¿Por qué la conversación con la gerencia? Muchas veces sabemos, es sabido, de que las decisiones, sobre todo en empresas familiares, toman decisiones, por ejemplo, de aportes irrevocables y no hacen ningún documento de respaldo, ni siquiera un acta. ¿Por qué? Porque es una decisión que se tomó así rápido, pues se necesitaba fondo. O sí, el acta está, pero está el acta móvil y faltó traspasarla o transcribirla, ¿sí? Entonces, muchas veces la conversación con la gerencia nos va a dar el pie o el puntapié inicial para ver de que también no existan omisiones en las actas, porque nosotros por ahí nos confiamos que todo tiene que estar en actas, pero a veces las actas también tienen su demora y pueden no estar confeccionadas a la fecha de cierre. Sobre todo, le vuelvo a decir, en empresas familiares. Bien, esto es para el objetivo de integridad. Luego vamos a hacer todo lo que es la comprobación matemática de los saldos para el objetivo de exactitud. Examinar las evidencias del ingreso correspondiente a la suscripción e integración de capital y aportes irrevocables, ¿sí? ¿Qué evidencias podemos llegar a tener de ingreso de suscripción e integración de capital y aportes irrevocables? Supónganse que ustedes
no tienen el acta. O sea, no existió el acta, no se hizo el acta de un aporte irrevocable. ¿Qué me evidenciaría a mí esa omisión? ¿Dónde la podría encontrar yo para decir, acá hubo un aporte irrevocable, pero no está contabilizado, capaz que tampoco está en actas? Puede ¿Dónde voy a ser, encontrar? y puede Sí. ser que después la asamblea aprobó y le dieron las acciones a la persona. Eso puede llegar a ser mucho después, pero yo digo, si hubo un aporte irrevocable, no sé por qué, pero por lo general los aportes irrevocables son siempre cerca la fecha de cierre. No, no tan cerca, pero ahí. O, bueno, se le estoy dando. ¿Dónde voy a encontrar la evidencia de que hay un aporte irrevocable? En el patrimonio. ¿Eh? Hechos posteriores al cierre, no, no. Ya es después. No, eso ya es En después. el patrimonio neto. Sí, pero supónganse que yo estoy justamente buscando un aporte irrevocable que no está contabilizado. No está contabilizado ni está en actas. En un recibo. En un recibo. No. Acta. ¿Dónde voy a tener la diferencia? Voy a tener la diferencia en el rubro de pasivo. En el- Voy a tener un pasivo que está mal contabilizado, ¿no? Fue revocado. Está mal contabilizado. No ¿Un sería pasivo otros que esté mal créditos. contabilizado o un activo, es decir, una En diferencia, un ingreso de caja? ¿Sí? otros créditos. Claro, voy a tener un ingreso a caja o un ingreso a banco, por lo general, por montos importantes, ¿sí? Con un pasivo incorrecto. Eso me puede dar pie o me puede dar una evidencia de que hay un aporte irrevocable que no está contabilizado, ¿sí? Supónganse que hayan hecho un aporte los accionistas, no sé, de 1 millón de pesos, y ustedes van a tener un ingreso a caja muy significativo con un pasivo que no les cierra, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el nombre del accionista, ¿sí? XX, cuenta particular. ¿Qué es? ¿Un préstamo que le hizo? Entonces ahí es donde empezamos a indagar, ¿sí? Esas son las situaciones que nos dan pie como para buscar, ¿sí? A lo mejor existe un aporte irrevocable, pero que no está ni en actas, ni está el contrato de la irrevocabilidad, ¿sí? ¿Puede llegar a ser un pasivo? Sí, puede llegar a ser un pasivo, pero también puede llegar a ser un aporte irrevocable que no esté debidamente registrado ni expresado en notas a los estados contables. Eso depende de la informabilidad que tenga la empresa que estamos realizando. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que examinar son las evidencias. Siempre recuerden que con partida doble hay otra área, que por lo general será en el activo, ¿sí? Que nos va a levantar la sospecha de que hay algo de que no está bien. Bueno, examinar constancias de la distribución de utilidades. Esta constancia también en actas de asamblea. Y después, cuando las utilidades son efectivamente pagadas, ¿sí? A los accionistas, cuando se hace el pago de los dividendos en efectivo. Verificar las decisiones de los órganos societarios, ¿sí? Todas las decisiones de los órganos societarios que están en actas. Examinar la documentación de corte, es decir, hasta qué momento podemos contabilizar en el ejercicio y qué corresponde ya al ejercicio siguiente. Examinar documentación y efectuar revisiones analíticas. Verificar la adecuada reexpresión de las partidas. Esto es para evaluación. Verificar la existencia de restricciones legales, reglamentarias o contractuales para la distribución de utilidades, ¿sí?
Bueno, ¿qué libros societarios vamos a tener en cuenta para la auditoría de patrimonio neto? Todos. Están descritos, pero son todos, ¿sí? Acta de asamblea, acta de directorio, registro de asistencia a asamblea, registro de accionistas, diario, inventario, balance. Acá me falta el estatuto, ¿sí? O sea, para la auditoría del patrimonio neto, en definitiva, tenemos que ver todos los libros societarios. ¿Qué normas tenemos que tener en cuenta para la auditoría del patrimonio neto? Bueno, Código de Comercio, Ley de Sociedades Comerciales dentro de él, las normas de la Inspección General de Justicia, las normas de la Comisión Nacional de Valores y las normas de la Superintendencia de Seguro de la Nación, siempre y cuando correspondan a empresas que son controladas por estos entes. Bueno, no voy a detener en esto. Esto tampoco. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de relevamientos de las actas de asamblea, ¿sí? Es un ejemplo, o sea, decimos, bueno, tomamos el acta de asamblea y vamos a contabilizar, ¿sí?, o registrar en una especie de ¿cómo decir?, de planilla, ¿sí?, la fecha de la asamblea, qué es lo que aprobó la asamblea, ¿sí?, el número de folio del acta, si está firmada o no está firmada, las observaciones que nos resulten necesarias, ¿sí? También, bueno, con respecto a las actas de directorio. Todo esto nosotros verificamos en las actas y luego vamos al estado de evolución de patrimonio neto y verificamos de que esté todo íntegramente contabilizado. Bueno, esto no voy a... Bueno, ok.